Buenas tardes con todos los presentes y un cordial saludo a la magíster Andrea del Cisne Hidalgo Luján. Hoy les venimos a presentar una tabla comparativa con el tema enfoques teóricos de la sociología de la educación en la práctica educativa actual. Como objetivo tenemos describir los enfoques teóricos de la sociología de la educación para comparar en la práctica educativa actual. Introducción. La sociología de la educación es una disciplina que analiza la relación existente entre la educación y la sociedad, permitiendo comprender cómo los procesos educativos influyen en la formación de los individuos y el desarrollo social a través de los distintos enfoques teóricos. Los sociólogos han intentado explicar el papel que desempeñan las instituciones educativas en la transmisión de conocimientos, valores, normas culturales y formas de organización social. Entre los principales enfoques de la sociología de la educación se encuentra el funcionalismo de Emily Durkheim, la teoría de la burocracia de Max Weber, el materialismo histórico desarrollado por Karl Marx y ampliado por autores como Luis Althusser y Antonio Gramsci, la teoría de la reproducción propuesta por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, la teoría de la resistencia de Henry Giroux y la teoría de la reproducción y la resistencia de Samuel Bowles y Herbert Hintis. Cada una de las teorías aporta elementos fundamentales para comprender cómo la educación interactúa con los factores económicos, políticos, culturales y sociales que caracterizan a una determinada sociedad. Por ello, la presente tabla comparativa tiene como finalidad analizar las principales características, aportes y diferencias de cada enfoque teórico, facilitando una visión integral de la sociología de la educación y su aplicación en la práctica educativa actual. Enfoques teóricos de la sociología en las prácticas en la práctica educativa actual. El enfoque teórico en el funcionamiento con el autor Emily Durkheim como concepto principal de este tenemos que la educación es un mecanismo de integración social. La idea principal es que la escuela transmite valores, normas y culturas comunes que favorece así la cohesión social y prepara a los individuos para desempeñar funciones de la sociedad. El papel de la educación es formar ciudadanos responsables, promover la disciplina y mantener el orden social. Las críticas o limitaciones son que minimizan los conflictos sociales y las desigualdades existentes entre los grupos sociales. Enfoque teórico. La teoría de la burocracia. El autor es Max Weber y el concepto principal de la educación está vinculada a la organización nacional y burocrática de la sociedad. Las ideas principales de esto es que la escuela funciona mediante normas, reglamentos y jerarquías. Los títulos académicos sirven para acceder a posiciones laborales. El papel de la educación de este autor es que se certifica conocimientos y preparan individuos para ocupar cargos dentro de organizaciones modernas. Las críticas o limitaciones de este es que pueden generar excesiva rigidez, formalismo y desigualdad en el acceso a las oportunidades educativas. El enfoque teórico del materialismo histórico con los autores de Karl Marx, Luis Auster y Antonio Gramsci, con el concepto principal de esto es que la educación refleja el interés de las clases dominantes. Las ideas principales son que la escuela contribuye a mantener la relación de poder y la estructura económica existente. Transmite ideologías que favorecen a los grupos dominantes. El papel de la educación de esto es que reproduce las condiciones sociales y económicas del sistema capitalista. Las críticas o limitaciones son que se enfocan principalmente en los conflictos de clase y dejan en segundo plano otros factores sociales. A continuación, mi compañera como siguiente del cuento. Teoría de la reproducción. Autor Pierre Bourdieu y Jean-Claude. Concepto principal. La escuela reproduce las desigualdades sociales y culturales. Idea principal, los estudiantes provienen de familias con mayor capital cultural, tienen más posibilidades del éxito académico, la cultura dominante es valorada por la escuela. El papel en la educación legitima las diferencias sociales al presentarlas como resultado de mérito individual. Las críticas o limitaciones reducen la capacidad de cambio de la escuela y, y de los estudiantes frente a las desigualdades. Teoría de la resistencia. Autor Henry Hughes. Concepto principal, los estudiantes y docentes pueden cuestionar las estructuras de poder
Idea principal, la educación puede convertirse en un espacio de crítica, reflexión y transformación social, promueve el pensamiento crítico y la participación activa. Papel de la educación, formar sujetos capaces de analizar y transformar la realidad social. Críticas o limitaciones, puede subestimar las limitaciones estructurales que enfrentan las instituciones educativas. Teoría de la reproducción y la resistencia. Autor Samuel Bolgers y Gerd Finches. Concepto principal, la escuela reproduce desigualdades, pero también existen posibilidades de resistencia. Idea principal, las organizaciones escolares reflejan la estructura del mundo laboral. Los estudiantes pueden desarrollar actitudes críticas frente al sistema. Papel de la educación, prepara para el trabajo y al mismo tiempo genera espacios de cuestionamiento social. Críticas o limitaciones presentan tensiones entre reproducción y cambio social que no siempre son fáciles de explicar. Conclusión. El análisis de los diferentes enfoques teóricos de la sociología de la educación permite comprender la educación. Es un fenómeno social complejo que cumple múltiples funciones dentro de la sociedad. La teoría estudiadas coinciden en reconocer la importancia de la escuela como una institución fundamental para la formación de los individuos. Sin embargo, diferentes en la manera que interpretan su papel y sus efectos en la estructura social, mientras el funcionalismo de Durkheim destaca la capacidad de la educación para promover la integración social, la transmisión de valores y la cohesión colectiva. Otros enfoques centran su atención en la desigualdad y las relaciones de poder que se manifiestan en el ambiente educativo. En conclusión, los enfoques sociales de la educación constituyen herramientas esenciales para comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en la actualidad. Su estudio permite desarrollar una visión crítica sobre la función de la escuela en la sociedad y favorece la construcción de prácticas educativas más inclusivas, equitativas y orientadas en el desarrollo integral del estudiante. Además, contribuye a que los futuros profesionales de la educación reflexionen sobre su papel como agentes de cambio capaces de promover una educación que responde a las necesidades y demandas de una sociedad en constante transformación. Gracias.